hablando de la magnitud, ahora el volumen, que es una cantidad, si tú realizaras la misma cantidad de tiempo, el mismo ejercicio, para un caso y otro. Entonces, bajo esta lógica, todos los ejercicios que vimos anteriormente, en términos de volumen de carga, son inferiores a caminar. Si una persona, por ejemplo, que no caminara en todo el día, hizo un poquito de Stepmaster, o hizo un poquito de leg press, el hecho de caminar le va a generar carga. Ya le va a generar carga. No es una carga menor, por así decirlo. Genera cierto grado. Correr para todos los casos es lo más. Por eso el profe decía que el profe de anatomía, me acuerdo que también igual se había doblado el tobillo y le dijo, eso en el fondo porque también uno indica cientos de ejercicios cuando el paciente está lesionado y todo eso, y para que ustedes tengan una idea en términos generales también de lo que hace la gente. Si tú le dices a una persona que haga, mira, hace de 4 press bancas, si no es tan fuerte, digamos, en términos de volumen general, no es tan terrible quizás. Yo, por ejemplo, si el paciente me dice voy a hacer unos poquitos press piernas, bien cuidados, con los rangos articulares normales, ¿no es cierto? Y quizás sin tanta carga, puede que le eche la culpa a ese ejercicio de que le generó dolor, pero resulta que caminó 2 horas en el día. Y en términos de volumen era más peor que caminara 2 horas que hiciera 10 repeticiones de ese ejercicio. Claro. Y si corrió o hizo un trote... Pero los mexicanos caminan todo el rato y duran. Claro. Bueno, siempre es bueno caminar. Normalmente la gente que corre... Los africanos, bueno. ¿Qué tipo de camino? Corren. Son súper rápidos. Igual influyen hartas cosas, pues. De partida, por ejemplo, la masa muscular que tú tienes alrededor de los huesos va a influir en que el hueso reciba menos carga, porque va a ser más resistente. Yo soy una carga. ¿Por eso los cambios? No, es lo mismo. Ya, esto en las pruebas, por lo general les pregunto las magnitudes. Les pregunto cuál es más fuerte en términos de magnitud, cuál es más fuerte en términos de tasa de carga. Pero pones volumen y magnitud y yo tengo que estar así mismo. Eso voy a hacer. ¿De qué va a servir? Y aquí vamos a ver otra cosita de biomecánica que es la osteocinemática. Tarea para la caja, ¿no? Tiene coloreado. Y lee, profe, todo lo que yo hago. Bien, osteocinemática. La osteocinemática, acuérdense que habíamos hablado del concepto de cinemática. La cinemática tenía que ver con el desplazamiento, ¿no es cierto? La velocidad y la aceleración. Esos eran como los parámetros importantes y tenía que ver en el fondo cómo uno describe los movimientos, sin que a mí me importe qué los provoca. Eso es la cinemática. Descripción de los movimientos. ¿Qué provoca los movimientos? Eso. Descripción de los movimientos. Entonces, en la osteocinemática nosotros describimos el movimiento de los segmentos óseos. Claro, de los huesos. ¿Ya? Entonces, en la osteocinemática nosotros describimos lo que se llaman los macromovimientos, que es la parte, ¿no es cierto?, biomecánica que explica el desplazamiento de los huesos, y no nos importa qué músculos lo producen, sino que simplemente describimos el movimiento de los huesos, que es lo que nosotros observamos. ¿Ya? Para eso hay que tener claro la disposición espacial. La disposición espacial parte de un plano anatómico, que es el plano anatómico que ustedes conocen de anatomía, donde todos los cuerpos se encuentran en relación uno a otro, y en el modelo anatómico las palmas están anteriores, ¿no es cierto? Están hacia adelante, las palmas están mirando hacia adelante, que eso es lo que llamamos la posición anatómica. Lo voy a pasar rápido porque se supone que ustedes ya lo manejan de anatomía. Entonces, a partir de eso tenemos 3 dimensiones, que son el alto, el ancho y la profundidad. El alto describe lo que es superior e inferior, el ancho lo medial lateral, y la profundidad anterior y posterior. Entonces nosotros describimos los segmentos en relación a eso. ¿Bien? Y tenemos 3 planos: plano frontal, el plano transversal y el plano sagital. También lo saben de anatomía. Entonces, cuando nosotros hablamos del plano coronal, este divide el cuerpo en anterior y posterior, el horizontal o transversal divide el cuerpo en superior e inferior, y el vertical o sagital en cuerpo en izquierda y derecha. Y ahí tenemos los planos. Y a eso le sumamos también los ejes que atraviesan los planos. Entonces tenemos un eje que es cráneo caudal, un eje izquierda-derecha o eje medio-lateral, y el eje antero-posterior, que es un eje que va de cuenta el cuerpo de atrás hacia adelante. Entonces, en relación a eso, cuando ocurre el movimiento va a ocurrir en relación a un eje y en relación a un plano. Si yo realizo, por ejemplo, flexo-extensión,
va a ocurrir en relación a el plano sagital con un eje medio lateral izquierda-derecha. Para imaginarse el movimiento, lo que es conveniente es que ustedes piensen en el plano en el cual uno se mueve. El plano es fácil. Pues yo hago flexión, corto el plano sagital, y a partir de eso tienen que pensar que están en una especie de sistema de bisagra. Si yo tuviera un sistema de bisagra, para que el brazo se mueva en flexión-extensión, tendría que tener una bisagra, ¿no es cierto?, en sentido medio lateral. ¿Queda claro eso, no? O sea, yo para poder moverme tendría que girar o rotar de este sentido. Si yo quiero rotar, tengo que hacerlo acá. La rotación ocurre en relación a esto. Si quiero hacer, por ejemplo, este plano, con la rotación, en un plano de abducción-aducción, tengo que hacerlo en relación antero-posterior. Claro. Aquí está escrito eso. Y esto es bien simple. Entonces nosotros podemos ver desde el punto de vista de los planos, por ejemplo, el plano horizontal que describe lo que es dorsal, ventral o anterior y posterior, la derecha y la izquierda, o lo medial y lo lateral. Si nosotros viéramos una vista de plano horizontal, observaríamos un corte de sección de este tipo, que es un corte visto de arriba hacia abajo. Por lo tanto, yo para poder ver ese plano, o para poder ver esta imagen, tengo que pensar en un eje céfalo-caudal o un eje, ¿no es cierto?, vertical, que va de arriba hacia abajo. ¿Sí? Plano coronal. Es muy fácil, ¿sí? El plano coronal, nosotros vamos a ver este tipo de cortes, que es una sección de plano coronal que nos permite observar lo que está arriba, lo que está abajo, o cefálico y caudal, lo que está externo y lo que está interno, medial o lateral. ¿Ya? Ahora, para poder ver esto, ¿cómo lo tienen que mirar? De adelante hacia atrás, por lo tanto el eje es antero-posterior. ¿Y qué movimiento va a estar asociado? La abducción. Abducción y la aducción. Entonces, en términos de osteocinemática, yo tengo que decir, osteocinemáticamente la abducción ocurre en un plano coronal con un eje antero-posterior. ¿Sí? Lo que habíamos visto antes, ¿no es cierto?, era el plano transversal. ¿Qué movimiento ocurría ahí? Rotación con un eje céfalo-caudal. Ahí está, ¿no es cierto?, el plano, el eje, y eso nos da el movimiento de abducción. Estamos viendo varios ejemplos de lo que podríamos observar. Y el plano sagital nos permite ver este tipo de imágenes, donde nosotros vemos cosas que están posteriores, anteriores, superiores, inferiores. En el plano sagital ocurre el movimiento de flexo-extensión. Y el eje de movimiento va a ser un eje el movimiento de flexo-extensión es un eje medio lateral. ¿Ya? Es como lo estoy viendo ya, yo acá. Yo para poder ver esto tengo que estar mirándolo desde el lado. O sea, para ver esta imagen yo la miro desde el lado. Y ese es el eje. ¿Ya? Y se pueden ver todos esos tipos de imágenes. Entonces el eje vertical va de la cabeza a los pies, es un eje cráneo-caudal, cabeza-cola. El eje transversal va de un lado al otro y es un eje latero-lateral. Y el eje antero-posterior va adelante hacia atrás con un eje ventro-dorsal. Los ejes y el movimiento, ahí está. Ese movimiento que aparece ahí es flexión, y la flexión ocurre en un plano sagital con un eje medio lateral. Lo que tienen ahí, la imagen de color rojo, la línea, es lo que le decía yo, el sistema de bisagra, que te da el eje. Y el eje ahí es medio lateral. Pero, ¿se dice medio lateral o eje izquierda-derecha? Cualquiera de los dos nomenclaturas. Bien. Ahí tenemos la abducción y la aducción, que ocurre en el eje antero-posterior, y la rotación, que ocurre con un eje vertical. Ocurre en el plano transversal. A partir de eso tenemos el concepto de grados de libertad. ¿Ya? ¿Qué es un grado de libertad? Grado de libertad son los movimientos permitidos en una articulación en torno a un eje en relación a un plano. Cada grado de libertad implica un par de movimientos referidos a un cambio de sentido de la orientación definido como un movimiento de retorno. ¿Qué quiere decir eso? Un grado de libertad está dado por
un eje.